Entonces, empezaremos hablando por el corazón. En el caso del corazón sabemos que es considerado un órgano hueco. Ahora, las características que también vamos a ver acá, tenemos la forma, de un cono invertido. Si hablamos con respecto a la ubicación, el corazón se va a encontrar inferomedio del mediastino. El tamaño que va a tener va de 12 por 9 por 6. El peso varía de 250 a 300 gramos. Por último, en el caso de la función que va a tener tu corazón es de recibir y a la vez expulsar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, el corazón te va a presentar estructuras en las cuales tú vas a obtener válvulas. Y hay ciertas válvulas que te van a participar en el ciclo cardíaco. Si te preguntan la válvula de la vena cava inferior, vamos a tener a la famosa válvula de Eustaquio. Con respecto al seno venoso coronario, acá vamos a encontrar a la válvula de TBS. En la arteria pulmonar vamos a encontrar a la sigmoidea pulmonar. Entonces, si es de la arteria pulmonar, la sigmoidea pulmonar. Y de la arteria aorta, la sigmoidea aórtica. En el caso de las auriculoventriculares derecha, ahí tú vas a encontrar a la válvula tricúspide. Y en el auriculoventricular izquierdo, a la bicúspide. Sí, se los voy a pasar, no se preocupen. Creo que de la clase pasada también se las debo. Ya yo les paso ahora el término. Bien, en el caso de la válvula bicúspide, también se le va a conocer con otro nombre. Y esa va a ser mitral. Exacto, muy bien. Siempre te preguntan por el segundo nombre de la bicúspide. Es igual como en su libro, que ha venido la pregunta de la válvula mitral. Es acá lo que se cumple la
la mnemotecnia 32. 3 en el lado de las interauriculares. Ahí está. Ahí está. 3 en el auriculoventricular derecho y 2 en el izquierdo. Listo. Entonces, de estas 4 válvulas que va a presentar el corazón, 2 en la parte superior, que van a ser conocidas como las auriculoventriculares, y 2 en el lado inferior, que son los ventrículos. De estas 2 vamos a ver características. Si hablamos de la pared, en el caso de las aurículas, estas van a ser delgadas. Su superficie va a ser lisa. Y la forma que va a tener las aurículas va a ser una forma ovoidea. El músculo que tú vas a encontrar en las aurículas va a ser el pectíneo. Y las aurículas va a ser el único lugar donde se van a ubicar las orejuelas. En el caso de los ventrículos, su pared es gruesa. Por eso es que el que se va a encargar de expulsar la sangre para que vaya a todo el organismo o a su vez hacia los pulmones, va a ser los ventrículos. Ellos se van a encargar de este trabajo. Entonces, su superficie va a ser rugosa. La forma que va a tener los ventrículos va a ser una forma cónica. Por último, el músculo que tú encuentras en los ventrículos van a ser las papilares. Antes de entrar a lo que vendría a ser vasos, vamos a ver lo que viene a ser la pared, la envoltura del corazón. En el caso de la envoltura cardíaca vamos a encontrar 3. Si hablamos desde la parte más interna, estaríamos encontrando al endocardio, que ella va a ser considerada la capa más interna. Si nos referimos a la capa media, estaríamos hablando del miocardio. Ahora, la función que tiene este miocardio, ella se encarga de la contractibilidad. Es ella que se va a contraer durante 2 fases del ciclo cardíaco y te va a producir de igual manera los ruidos cardíacos. Por último, vamos a hablar en este caso de la capa más externa, que vendría a ser el pericardio. Pero este pericardio lo vamos a encontrar de 2 formas. Vamos a tener al pericardio seroso y al pericardio fibroso. Hablemos primero del seroso. Cuando hablamos del pericardio seroso, este tipo de pericardio va a tener 2 hojas. Una hoja visceral
y una hoja parietal. El detalle con la hoja visceral es que a ella tú la vas a conocer con otro nombre. A ella tú la conoces como el epicardio. Esa también ha sido preguntada. Entonces, ¿quién es el epicardio? El epicardio va a ser el pericardio seroso de hoja visceral. Ahora, en el caso del fibroso, él te va a cumplir algunas funciones. Vamos a tener. Se va a encargar de evitar la sobredistensión. Te sirve de protección y sobre todo es gracias al pericardio fibroso que se va a fijar el corazón en el mediastino. Bien, esas serían las capas o la envoltura cardíaca. Endocardio, capa más interna, el miocardio, que es el que se va a contraer y te va a producir los ruidos cardíacos. El pericardio, eh, en el caso del pericardio seroso de hoja visceral, lo vamos a conocer como epicardio. Y por último, si hablamos del pericardio fibroso, donde te va a evitar la sobredistensión, te sirve de protección y sobre todo es el que se va a encargar de fijar el corazón en el mediastino. Ahora sí, pasaremos a hablar sobre las arterias, las venas y los capilares. Bien, entonces como resumen, para hacer un cuadro comparativo y aprenderse más que todo las características puntuales y a la vez la diferencia que van a tener ellas, les he hecho este cuadrito. Entonces, si hablamos de las arterias, ellas se van a originar en los ventrículos y van a terminar en los capilares. Ahora, la función que van a tener las arterias es de transportar el oxígeno, es decir, sangre oxigenada del corazón hacia los tejidos. Pero hay una arteria que transporta sangre desoxigenada. Es la única que te va a transportar este. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la arteria que te va a transportar sangre desoxigenada? Es decir, que va a ser diferente a todo el grupo de las arterias. Estamos hablando
de la arteria pulmonar. Exacto, de la arteria pulmonar. Es ella que te va a realizar el transporte de la sangre desoxigenada. Entonces, vamos a tener túnicas o también llamadas capas. En el caso de las arterias vamos a tener al endotelio, que es la más interna, al mesotelio, que es la capa media, y la capa muscular, o también llamada adventicia. El detalle está que en el caso de las arterias, la capa más gruesa viene a ser el mesotelio. La capa media va a ser la más gruesa en el caso de las arterias. Ahora, si hablamos de las venas, ellas se van a originar en los capilares. Ahí es donde se van a producir. Y van a terminar en las aurículas. La función que van a tener las venas es de transportarte sangre desoxigenada, la sangre venosa. Ahora, al igual que las arterias, hay una vena que se va a encargar de transportar sangre oxigenada. Es la única que se va a encargar de transportar sangre oxigenada a diferencia del resto. ¿Quién sería esa vena que se encarga de transportar sangre oxigenada? Muy bien. Estamos hablando de la vena pulmonar. La vena pulmonar es la que va a realizar una función distinta a las demás. Es la que te va a transportar sangre oxigenada. Bien, ella también va a te va a presentar las capas. 3 tipos de túnicas: el endotelio, el mesotelio y la adventicia. Si en el caso de las arterias, la capa más gruesa era el mesotelio, en las venas, la capa más gruesa viene a ser la adventicia. La adventicia va a ser considerada la capa más gruesa. Bien, ahí tenemos la forma en la que nos muestra las arterias y a las venas.
La, la vena grande, tenemos a la vena grande, las venas medias que te van a venir medir entre aproximadamente 1 a 10 milímetros. En el caso de las arterias elásticas o también llamadas grandes, que van 1 centímetro, y las arterias media o también llamada muscular, que va de 2 a 10 milímetros. Ahora, también vamos a tener las arterias más pequeñas, las cuales la vamos a conocer como las arteriolas. Y en el caso de las venas, que van a resultar más chiquitas, vamos a conocer a las vénulas. Ahora, el conjunto de esta red, por así decirlo, o de esta anastomosis que va entre las arteriolas y las vénulas, son las que te van a dar a los famosos capilares. Entonces, si hablamos de los capilares, que van a ser los vasos más pequeños y delgados, también vamos a ver las características que van a presentar. Si hablamos del diámetro, va a oscilar entre 7 a 9 micrómetros. La superficie que va a tener aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Ellas se van a originar en las metaarteriolas. Y van a dar origen a las vénulas. La función que va a tener el capilar va a ser la de realizar el intercambio gaseoso.
Ahora, en el caso de los capilares, ellos también te van a presentar capas. Te va a presentar al endotelio, que es el que va a realizar el intercambio gaseoso. Vamos a tener, en este caso, a la membrana basal, que es la que le da el sostén. Y es ahí en los capilares donde tú también vas a encontrar, vamos a ponerlo acá, a los pericitos. Entonces, ¿qué hacen estos pericitos? Van a regular el flujo. En el caso de los capilares, ellos no van a presentar la capa muscular, es decir, la capa adventicia. Ellos no lo presentan. Por eso es que ellos, al no presentar, vamos a ponerlo acá, al no presentar esta capa, ahí está. No se contraen ni se dilatan por sí solos, debido a que no van a tener al músculo liso ni a la capa adventicia. Bien, entonces estos vasos sanguíneos van a ayudar van a ayudar a que se pueda realizar diferentes trabajos. Sabemos que la arteria te va a transportar sangre fuera del corazón. En el caso de los capilares, ellos son los que van a ayudar al intercambio de sustancias. Y por último, las venas son las encargadas de llevar la sangre al corazón. Y ahí también se puede ver en la imagen, pues la estructura que van a tener. La capa media, el mesotelio, que va a ser la más gruesa en el campo de las arterias. En los capilares, que hemos dicho que no va a presentar lo que vendría a ser tejido muscular, ¿no? Y solo está con la capa del endotelio. Por eso es que entre las primeras semanas de clase, cuando hablamos sobre tejido, habíamos dicho que el epitelio simple plano se hallaba pues en el caso de los endotelios, mesotelios, etc. Y es ahí donde lo podemos ver. Y las venas, que hemos dicho que la capa de la adventicia pues es la más gruesa. Pues bien, pasaremos a hablar sobre la circulación sanguínea.
En el caso de la circulación sanguínea, acá está, tenemos que en humanos, hacemos la aclaración, en humanos la circulación es cerrada, completa y doble. Si hablamos de cerradas, decimos que la circulación es cerrada porque la sangre siempre va dentro de los vasos sanguíneos. Por eso diremos que es cerrada. Vamos a decir que es completa porque pasa porque la sangre oxigenada y desoxigenada no se mezclan. No se mezcla nunca. Por eso es que decimos que es cerrada. Ahora, el detalle es, vamos a ponerlo acá de datito. En tu etapa fetal, cuando estás todavía en el vientre de la madre, sabemos nosotros que vamos a presentar el famoso agujero de Botán. Ahora, eso se da antes de nacer, cuando tú estás en el vientre de la madre. Ahí es donde se ubica el agujero de Botán, justo en las interaurículas. Entonces, por lo tanto, es que al existir este objeto, como que hay una... Entonces, cuando tú naces, cuando ya naces, se produce este llanto, se cierra. Lo que se va a originar es el cierre. Vamos a ponerlo por este lado. El cierre de la fosa oval. Y lo que vas a obtener ahí
alrededor es el anillo de Biose. Entonces, aquí quiero llegar. Que mientras que tú estás en tu etapa fetal y ahí esté el agujero de Botal, la circulación va a ser incompleta. Incompleta. Una vez que naces, se cierra este agujero de Botal, el agujero oval, se forma el anillo de Biot, pasa a ser completa. Por último, ¿por qué decimos que es doble? Ya está. Decimos que es doble porque se va a presentar dos circuitos, o sea, dos tipos de circulación. Vamos a tener la circulación menor y la circulación mayor. Por eso es que decimos que es doble. Y acá lo explicaremos. Bien, vamos a tener una circulación menor, o también conocida como la circulación pulmonar, donde básicamente te abarca lo que vendría a ser la sangre que va dirigida hacia los pulmones. Muy perfecto que está. Excelente. Ahí está. Perfecto. Tenemos ahí lo que vendría a ser la circulación menor, o también llamada pulmonar. Exacto. Ahí está. Y por acá, todo esto de acá vendría a ser la circulación mayor. O también conocida como sistémica. O también conocida como sistémica. Entonces, en el caso de la circulación
mayor vamos a tener. Sale sangre oxigenada en el caso del ventrículo izquierdo. La sangre es expulsada, pasa a través de la aorta y es llevada hacia los tejidos. Ahora, de los tejidos sale sangre desoxigenada y esta es llevada a través de la vena cava, llegando hacia la aurícula derecha. Vamos de nuevo. A ver, por acá. A ver. No sé. Ya tenemos el ventrículo izquierdo. Sale la sangre hacia lo que vendría a ser la aorta. Es transportada a través de ella. Acá vamos a tener sangre oxigenada. Listo, sangre oxigenada. Y llega perfecto. Listo. Y llegaría entonces a todos los tejidos. Ahora, de los tejidos se va a recoger sangre desoxigenada. De los tejidos ya se recoge sangre desoxigenada. Esta sangre pasa por lo que vendría a ser la vena cava para ser transportada y que llegue hacia la aurícula. Acá ya vamos a ver a la aurícula derecha. A la aurícula derecha. Entonces, ese trayecto que se hace es la que nosotros vamos a llamar circulación mayor. La circulación mayor va a iniciar en el ventrículo izquierdo y finaliza en la aurícula derecha.
En su trayecto pasa por la arteria aorta y la vena cava. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser la circulación menor, una vez que se obtiene la sangre, llega hacia la aurícula derecha, sabemos que va a ser expulsada a través de la válvula tricúspide para llegar al ventrículo derecho. Y es en el ventrículo derecho que se va a realizar lo que vendría a ser la expulsión de la sangre para que vaya a los pulmones. Entonces hacemos el recorrido. Listo. Sale de los ventrículos. Sale del ventrículo derecho. Se dirige hacia la arteria pulmonar. Pasa la arteria pulmonar y llega a los pulmones. Ahora, lo que llega acá va a ser sangre desoxigenada. Una vez que llega a los pulmones, se produce el intercambio gaseoso. Esta sale a través de la vena pulmonar y se dirige a lo que vendría a ser la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. Ese es el recorrido. Y lo que acá ya se transporta, como sabemos, es sangre oxigenada. Y justo lo que habíamos visto en las características entre las arterias y las venas. Acá lo vemos. Habíamos mencionado que la arteria pulmonar era la única arteria que te iba a transportar sangre desoxigenada. Y en la vena pulmonar, sangre oxigenada. O sea, eran las únicas que cumplían una función distinta a las demás. Entonces, en resumen, tenemos vamos a ponerlo acá para que no choque. Listo, tenemos que la circulación menor, o también llamada pulmonar, va a iniciar en el ventrículo derecho y finaliza en la aurícula izquierda. En su trayecto pasa por la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Eso es lo que tenemos en resumen. Imagina que te has subido a un glóbulo rojo para recorrer el corazón. Tú y tu balsa de sangre fluyen hacia la aurícula derecha desde la vena cava superior o inferior, las venas más grandes del cuerpo. Tras llegar a la aurícula derecha, tienes menos de medio segundo para admirar el paisaje antes de que la contracción de la aurícula te envíe al ventrículo derecho. Para pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, te habrás deslizado a través de la válvula tricúspide. Las válvulas del corazón funcionan como puertas perfectamente sincronizadas y solo permiten que la sangre se mueva en una dirección. Después de pasar por el primer conjunto de compuertas, estas se cierran de golpe detrás de ti y el ventrículo se contrae.
Esto hace que salgas disparado hacia arriba a través de la válvula pulmonar en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar envía la sangre hacia los pulmones, dividiéndola en muchos tubos más pequeños. Al final, eres comprimido a través de los diminutos tubos de los alvéolos pulmonares. Dentro de estos estrechos tubos de los pulmones, los glóbulos rojos se cargan de oxígeno y el dióxido de carbono sale de los vasos sanguíneos. A continuación, tú y tus colegas oxigenados vuelven a fluir hacia el corazón a través de las venas pulmonares. Una de las venas pulmonares desemboca en la aurícula izquierda. Poco después de llegar a la aurícula izquierda, comienza de nuevo un proceso conocido, ya que la contracción de la aurícula te envía hacia abajo a través de la válvula mitral y hacia la última cámara, el ventrículo izquierdo. A partir de aquí, te embarcarás en una aventura a través del cuerpo, porque la siguiente contracción ventricular te enviará hacia arriba, a la aorta. La aorta es un gran tubo que se ramifica en muchos otros más pequeños para distribuir la sangre recién oxigenada por todo el cuerpo. Si decides continuar con el recorrido, puedes fluir hacia abajo hasta llegar a un dedo del pie antes de dar la vuelta para regresar al corazón en unos 30 segundos. Gracias por ver este vídeo. Ahora que ya sabes cómo funciona tu corazón, es el momento de hacer un fascinante recorrido en 3D por el sistema. Bien, entonces hablaremos ahora con respecto al ciclo cardíaco. Bien, con respecto al ciclo cardíaco, vamos a ver que se van a dar 4 fases. Todo el proceso lleva un tiempo de 0,9 segundos. Ese es el tiempo total. Ahora, con respecto a la primera fase que vamos a tener, la fase de llenado, ahí vamos a observar que en el caso de las auriculoventriculares, ellas se van a encontrar cerradas. Ellas se van a encontrar abiertas. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, nosotras la vamos a encontrar cerradas. La vamos a encontrar cerradas. Ahora, el tiempo total que lleva la fase de llenado es de 0,5 segundos. Es la que tiene el mayor tiempo con respecto al ciclo cardíaco. Luego vamos a encontrar la fase de contracción isovolumétrica. Ahora, lo que sucede en esta fase es que en el caso de la contracción isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar cerradas. Y las válvulas sigmoideas de igual manera. Es en esta fase donde el miocardio se contrae. Y te va a producir el primer
ruido cardíaco. Acá se produce el primer ruido cardíaco. Que tú lo conoces como sístole. El tiempo que toma en realizarse esta fase es de 0,1 segundos. Luego está la fase de eyección. En la fase de eyección vamos a encontrar a las válvulas auriculoventriculares cerradas, pero las sigmoideas acá van a estar abiertas. El tiempo que toma es de 0,2 segundos. Luego vamos a tener la fase de relajación, la relajación isovolumétrica. Acá las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las sigmoideas también se van a encontrar cerradas. Ahora, es acá donde se va a producir el segundo ruido cardíaco. Que tú lo vas a conocer como la diástole. El segundo ruido cardíaco. Ahora, el tiempo que toma es de 0,1 segundos. Y eso fue justo lo que te preguntaron en tu examen. En el examen ordinario. Te preguntaron por el primer ruido. A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces, para que quede claro, en un cuadro resumido, vamos a tener la fase de llenado, la fase de la contracción, de eyección y por último la de relajación. Entonces hemos dicho que en la fase de llenado las auriculoventriculares van a estar abiertas. En el caso de las sigmoideas, tú las vas a encontrar cerradas. La contracción isovolumétrica, ambas cerradas. En lo que es la eyección, va a estar cerradas las auriculoventriculares y abiertas las sigmoideas. Y en el caso de la relajación, ambas cerradas. Tenemos en el caso de la contracción, se produce el primer ruido cardíaco.
Y en la relajación, el segundo ruido cardíaco. ¿Ve? Eso es, en resumen, lo que tendrías que aprender. En esta animación vamos a ver los pasos del ciclo cardíaco. En la realidad, los dos lados del corazón, el izquierdo y el derecho, trabajan juntos al mismo tiempo, pero es más fácil entenderlo si lo vemos por separado, ya que cada lado del corazón tiene una función distinta. Primero, la sangre desoxigenada, o sea, la sangre que no tiene oxígeno, entra a la aurícula derecha desde la vena cava. Después, la aurícula derecha se contrae, permitiendo que la sangre entre en el ventrículo derecho. Entonces, la válvula tricúspide se cierra para que la sangre no vuelva a la aurícula. En segundo lugar, el ventrículo derecho se contrae y la sangre se va por la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces, la válvula pulmonar se cierra para que la sangre no vuelva al ventrículo. En los pulmones, la sangre es oxigenada y vuelve al corazón por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda. Después, la aurícula izquierda se contrae, permitiendo que la sangre vaya al ventrículo izquierdo. Entonces, la válvula mitral se cierra para que la sangre no vuelva a la aurícula. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre oxigenada se va por la arteria aorta para ser repartida a todas las células del cuerpo. La válvula aórtica se cierra para que la sangre no vuelva al ventrículo. Entonces, ahora seguiremos con lo que vendría a ser el sistema nodal. Entonces, este sistema nodal es como el marcapaso del corazón. El marcapaso del corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a generar y llevar el impulso eléctrico. Para que el corazón se contraiga involuntariamente. Entonces tenemos el sistema nodal, va a ser conocido como el marcapaso del corazón. Ahora, esto va a generar y llevar el impulso eléctrico para que el corazón se contraiga involuntariamente, es decir, para que no le puedas decir cuándo tiene que contraerse. ¿Y quiénes van a conformar el sistema nodal? Vamos a ver al nodo sinusal, o también llamado sino auricular. Es el que te va a generar el impulso eléctrico. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la aurícula derecha.
Ahí lo vas a encontrar. Ahora, este nodo sinusal también se le conoce con otro nombre. Se le conoce como el marcapaso 1. Así se le conoce. En el caso de las haces internodales, ellas son las que se van a encargar de conducir los impulsos eléctricos hacia el nodo auriculoventricular. O sea, acá en la imagen donde podemos ver. Luego de que este impulso eléctrico haya llegado al nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular, o también llamado con Ashotawara, la función que tiene es de retrasar el impulso eléctrico. Y a este también se le conoce con otro nombre. A él nosotros lo vamos a conocer, ahí está, como el marcapaso accesorio o el marcapaso 2. Así se le conoce al nodo auriculoventricular. Entonces, una vez que ha llegado el impulso eléctrico al nodo auricular, se retrasa y esta luego de ahí llega al haz de His. Entonces, el haz de His va a ser el responsable de conducir el impulso eléctrico de las aurículas hacia los ventrículos. Es el que se va a encargar de conducirse ahí, que viene de las aurículas a los ventrículos. Por último, las fibras de Purkinje. Estas fibras propagan o conducen el impulso eléctrico a las fibras musculares de los ventrículos. Entonces tenemos esos 5 elementos que te van a conformar el sistema nodal. A ver, por último, como detalle, si hablamos, acá está, si hablamos de las frecuencias cardíaca propia, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, vamos a ponerle propia, de cada uno de estos elementos. En el caso del nodo sinusal, va de 60 a 100 latidos por minuto. Ahí está. En el caso del nodo sinusal, si hablamos de las haces internodales, acá no la vamos a ver. En el nodo auriculoventricular, ahí está. En el nodo auriculoventricular va de 40 a 60 latidos por minuto.
En el caso del haz de His, el latido propio va de 20 a 40. Y en las fibras de Purkinje va de 15 a 40. Entonces, ¿quién es el que gobierna? El nodo sinusal o también marcapaso 1. Si el marcapaso 1 falla, el que toma el mando, la batuta, el marcapaso 2 o también marcapaso accesorio. Ahora, supongamos que también falla el marcapaso accesorio, o sea, el nodo auriculoventricular. ¿Quién tomaría ahí el mando? Sería el haz de His. El haz de His. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón.
Bien, chicos, pasaremos a las preguntas de su libro. Mientras denme un toque, que regreso. Un comercial y regreso. El corazón se encuentra entre los pulmones, en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de 2 capas envuelve el corazón como una bolsa. Esta membrana recibe el nombre de... Exacto. Recibe el nombre del pericardio. Tenemos con respecto a las válvulas cardíacas, relacione adecuadamente y marque la alternativa correcta. Correcto, sería la C. Tres, nos dice, una persona sufre un corte profundo en la pierna. Los paramédicos observan que la sangre sale de forma intermitente a chorros y es de color rojo brillante. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo se ha seccionado y cuál es la razón de la presión observada? Recuerden la clase pasada nada más. ¿Cómo se llamaba o por dónde pasaba la sangre? Rojo brillante. Exacto. Es que se ha roto una arteria. Perfecto. 4. Un cardiólogo analiza el ciclo cardíaco de un paciente con una frecuencia de aproximadamente 66 latidos por minuto, lo cual equivale a un ciclo de 0,9 segundos. El médico explica que para garantizar el volumen de eyección adecuada, el corazón debe pasar más tiempo relajándose y llenándose de sangre que contrayéndose, basando en la distribución del tiempo del ciclo. ¿Qué fase o proceso abarca la mayor parte de este periodo? Muy bien. La fase de diástole, específicamente el llenado ventricular. 5. Una paciente presenta una estenosis, estrechamiento en la válvula bicúspide o también llamada mitral. ¿En qué cavidad del corazón se producirá una mayor acumulación de presión y volumen de sangre antes de que éste pase al ventrículo correspondiente?
¿Dónde queda la mitral? Muy bien. En la aurícula izquierda. Vamos con la 6. El primer ruido cardíaco 1 es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué evento mecánico del corazón marca el inicio de este ruido? Sí, se las tengo, chicos, y ahí se las paso. Claro, el inicio de la sístole ventricular. Te dice, los capilares sanguíneos son los únicos vasos donde ocurre el intercambio de sustancias. ¿Qué característica anatómica facilita este proceso de difusión simple? A ver. Exacto, pared compuesta únicamente por una capa de endotelio y membrana basal. 8. El edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, una de las causas de la disminución de presión oncótica de la sangre, atracción de agua hacia los vasos. ¿Qué proteína plasmática es la principal responsable de mantener esta presión? Perfecto. La albúmina. Ahí solo tenían que acordarse de la clase de sanguíneo. Te dice, el automatismo cardíaco es la propiedad intrínseca de ciertas células del corazón para generar de forma espontánea y rítmica los propios impulsos eléctricos, potenciales de acción sin depender de estímulos nerviosos o externos. Por lo tanto, el automatismo cardíaco consiste en la capacidad del corazón de iniciar su propio ritmo cardíaco. Ay, acá está. Ya lo tengo. A ver. Beso. Ajá, exacto. Sistema nodal.
Bien. Por último, te preguntan sobre la circulación mayor. ¿Dónde encuentras la circulación mayor? ¿Dónde iniciaba la circulación mayor? Exacto. Ventrículo izquierdo y aurícula derecha. Bien, vamos con tus claves. A ver acá. Tenemos, te pregunta de capacidad de almacenar energía y es termoaislante. Termoaislante y reserva energética. Ya cuando te hablan de reserva energética, que es tu palabra clave, adiposo. Te preguntan, defensa inmunitaria, crea anticuerpos, célula plasmática, recuerden que deriva de los linfocitos B, que son anticuerpos, ay, lo siento, ahora sí. Son células plasmáticas. Los epitelios sometidos a fricción se llaman estratificados o también poliestratificados. Recuerden que van a ser varias capas para que puedas tener fricción. Ahora, el volumen porcentual de sangre total ocupado por eritrocitos, esa la vamos a conocer como hematocrito. Ese es el porcentaje de glóbulos rojos. Recuerden que siempre que te sacan sangre, te dicen tu hemoglobina y tu hematocrito. Siempre van juntos. Ahora sí. Bien, chicos. Ahora sí, eso sería todo con respecto al tema de anatomía. ¿Sí? Hasta ahí damos por